Bueno, un placer y muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes. Bueno, como decía, mi nombre es Elizabeth da Silva, soy productora porcina de la provincia de Buenos Aires, presidenta de CAPEMPOR, de la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos. Bueno, ahora voy a compartir un PowerPoint para contarles un poquito quiénes somos. Y bueno, ahí tenemos igual la presencia de uno de los integrantes de la comisión directiva, que es Leandro Degan, que también es de la provincia de San Luis, así que cualquier inquietud después se acercan y lo charlan con él. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ustedes me dirán si se ve. Bueno, ahí lo alcanzamos a visualizar. Bueno, perfecto. Bueno, este es nuestro eslogan o nuestro logo, ¿no? Como decimos en la Cámara, bueno, por supuesto es la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores, como bien decía. ¿Quiénes somos? Bueno, somos pequeños y medianos productores porcinos de todo el país, que estamos unidos para el fortalecimiento y desarrollo de nuestro sector. Nuestro propósito es brindar herramientas para lograr eficiencia, rentabilidad y sustentabilidad. Y hoy en día, otra herramienta tan importante para el sector es la previsibilidad, es lograr que nuestro sector sea una producción previsible, ¿sí? Por eso estamos en ese camino de querer lograr eso. Nuestra visión es un sector con pequeños y medianos productores porcinos que estemos organizados, regulados y con identidad propia. Nuestra misión es nuclear a los pequeños y medianos productores porcinos de todo el país. Por eso decimos que y es una cámara federal. La Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores está conformada por productores de distintas provincias. Bueno, aquí estoy yo la presidenta, el vicepresidente Diego D'Amico de la provincia de Santa Fe, de Catamarca está José Ignacio Pastoriza, de Córdoba tenemos a las productoras Lucy y Silvia Carles, de Jujuy también está el productor Isaías, en Formosa lo tenemos a Víctor, Leandro que está ahí en San Luis, tenemos a Adrián, a Ismael, a Raúl, bueno, Adrián y Ismael son de la provincia de Córdoba, Raúl es de Santa Fe, tenemos también a Santiago, a Fernando y Mario Racino, que también es la provincia de Córdoba. Todos somos productores, una cámara formada por productores porcinos. Hoy en día nos caracterizamos porque tenemos un total de 250 inscriptos, con un total de 11.452 cerdas y un promedio de cerdas por productor de 49,8. Esto acá es importante esta aclaración, que desde la nuevita, en el transcurso de 1 o 2 meses, pasamos de tener 150 inscriptos a la actualidad 230, y día a día se van sumando productores, a la vez que nos vamos haciendo conocidos, nos vamos acercando a las diferentes provincias, se van sumando más productores a la Cámara. En este gráfico pueden ver cómo están distribuidos los productores por provincia. Mayormente tenemos productores de la provincia de Córdoba, Buenos Aires, de Santa Fe, en realidad productores hoy en día, productores de todas las provincias de nuestro país. Somos capacitación, somos fuerza, representatividad, producción, unión, generamos igualdades con compromiso, honestidad y una dedicación a full, porque trabajamos todos los días y es un hermoso equipo de trabajo que hemos conformado. Para sumarse a la Cámara, nos pueden seguir a través de nuestras redes, o como les vuelvo a decir, está también Leandro ahí en forma presencial, que también los puede asesorar. Así que vuelvo a repetir, muchísimas gracias, Sociedad Rural de San Luis, por este espacio. A ver, voy a volver a estar en pantalla. Acá estoy. Bueno, así que muchísimas gracias. Gracias, Martín, y a todo el equipo de la organización. Ahora está por ahí Jorge, ¿sí? ¿O está Leandro por ahí guiando un poco la charla? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo les va?
Hola. Dale. Bueno. Así que bueno, un gusto también, un placer, ¿sí? Para mí realmente es una felicidad también de que estar compartiendo también la pantalla con el médico veterinario Jorge Brunori, realmente es un honor, ¿sí? Así que representamos un referente muy importante para nuestro sector. Así que, Gracias, Eli. bueno, Jorge, te doy el espacio. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir, así comenzamos con la charla. ¿Se está viendo ahí? Ah, perdón. A ver. Sí, la tengo acá, no sé, pongo toda tu pantalla. Sí, sí. Oh, ya puse toda la pantalla. Bueno, no sé qué puede estar pasando. A ver, vamos de nuevo. Ahí. Ahí la puse una ventana. A ver. Bueno, aguantame un segundito que la voy a abrir. La voy a abrir de vuelta. Ahí se está viendo. En PowerPoint. ¿Sí? Sí. Ahí. Ah, para que ahí va a salir. Ahí está. Estaba cometiendo un pequeño error. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Leandro? Dame un segundo que no encuentro el Power. Ahí se ve. Sí, ahí lo tengo abierto. ¿No se ve? Bueno, ahí voy. Ahí estoy. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo están viendo? Aguantame. Voy a ir de vuelta, a ver. Dejo de compartir. Vamos a ir. Voy a abrir toda la pantalla. Compartir. No sé por qué me lo cierra el PowerPoint. Ahí lo ven. Bueno, perdón, perdón por el problema que pudimos solucionar. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto enorme, como dijo Eli, poder estar presente en estas jornadas
de la exposición de San Luis, donde, bueno, una provincia que quiero mucho, que tengo muchos amigos y que en algunas oportunidades hemos podido estar ahí desarrollando las charlas sobre el sector porcino. Como recién decía Eli, compartimos con Capenpor esta jornada y, bueno, lo que me toca a mí es hablar sobre el escenario actual y futuro de la producción de cerdos en Argentina. Una producción que tiene como, digamos, como desafío por delante seguir creciendo en el sector porcino, ¿no? Con dos motores fundamentales, el desarrollo y la consolidación del mercado interno y el desarrollo también la evolución y consolidación del mercado externo. Así que lo que le propongo en esta charla es ver la evolución que han tenido los principales indicadores durante el año 2020 y 2021 y después vamos a terminar la charla hablando un poco de la perspectiva, de la importancia que tiene el cerdo para la producción porcina de Argentina. Voy a tratar de ser lo más rápido posible porque nos designaron una hora y, bueno, vamos a tratar de cumplimentar ese tiempo. Como recién les decía, y yo lo primero que quería manifestar es que este sector porcino en Argentina realmente merece un aplauso. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, miren, esta es la evolución que ha tenido el sector porcino desde el comienzo de la década del 90 hasta el año 2019-2020. Si ustedes se fijan, el sector porcino a comienzo del 2000 hizo prácticamente un punto de inflexión. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el 2000 nosotros producíamos alrededor de 150.000 a 200.000 toneladas, una actividad que tenía muchos ciclos de rentabilidades, con momentos más buenos, con momentos difíciles, con entrada de productores, con salida de productores. Y bueno, esos ciclos que normalmente se daban cada 2 a 3 años hacían que el productor nunca pueda estacionarse en la actividad y por ende hacía que la actividad sea de escasa tecnología y de escaso desarrollo. A comienzo del 2000 comenzamos a crecer casi exponencialmente, con un pico de inflexión por allá en el 2003, y el año pasado cerramos con casi el 5% de crecimiento, a pesar de haber sido un año tan difícil con respecto al 2019, con 655.000 toneladas. Si ustedes miran, estos últimos 20 años, el sector porcino, casi sin ayuda, con muy pocas acciones de apoyo político hacia el sector, supo triplicar su producción. Y tuvo ese desarrollo que, reitero, para mí es admirable. Para mí, tres bastiones fundamentales. El primero de ellos se dio por allá en el año 95-96, donde Argentina cambia el sistema de clasificación de res y empezamos a hablar de magro, y ahí la res tenía en ese momento 42% de magro, en la actualidad estamos con más de 50% de magro, eso significa que el productor incorporó genética, incorporó alimento balanceado y mejoró mucho la calidad de la res, y a partir de ahí empezamos a ser aceptados por los consumidores y fundamentalmente por los profesionales de la salud, y eso nos permitió insertarnos en el consumo de carne de cerdo de Argentina. A comienzo del 2000, la segunda cuestión importante para explicar este desarrollo fue la aparición de carnicerías en manos de productores exclusivas de cerdo. El cerdo en Argentina se consume principalmente a través de carnicerías, no a través de supermercados, y eso es excelente para el desarrollo del sector. Y el último se da en el 2006, cuando se vuelve a una acción que creo que es equivocada y que se vuelve a repetir, que es el cierre de las exportaciones bovinas, con una casi 10 años de cierre de exportaciones, lo que hizo que, ustedes lo saben, bajar a más de 10 millones de toneladas de cabezas bovinas, la carne bovina se encarece y entonces el cerdo empieza a tener precio competitivo y empieza a tener calidad, y eso hizo que nosotros pudiéramos triplicar nuestra producción porque empezamos a participar de la mesa de la carne de los argentinos. ¿Qué pasó el año pasado? Durante este año, desde enero a agosto, comparando el enero-agosto 2021 con enero-agosto 2020, bueno, hasta agosto del 2020 habíamos producido 433.000 toneladas, hasta agosto 2021 465.000 toneladas, con un crecimiento del 7.4%. Fíjense que a pesar de ser estos dos últimos años muy difíciles para todos nosotros, inesperadamente difícil, con una pandemia de por medio, donde el sector porcino tuvo muchas bocas de expendio cerradas, todo lo que es el canal que se denomina Horeca, que representa casi más del 20% de lo que se consume en Argentina, que son los bares, restaurantes, turismo. Bueno, con toda la problemática social y sanitaria que vivimos el 2020 y gran parte del 2021,
y a mi entender el 2021 un año más difícil, porque ahora sí que estamos viendo los coletazos económicos de un país que antes de la pandemia estaba mal y por supuesto económicamente ahora estamos peor y ojalá podamos salir lo más rápido posible. Pero a pesar de toda esta situación, que no hace falta describirla porque todos las vivimos, el sector el año pasado creció el 4% y este año hasta agosto ya lleva crecido más en producción, más del 7%. Y es probable que cerremos este año con un nivel de entre el 8 al 10%, que es el nivel de crecimiento que ha tenido el sector en cuanto a producción en los últimos 10 años. ¿Qué está pasando con los animales faenados? Bueno, nosotros el 2020 cerramos con más de 7 millones de cabezas faenadas, lo que representó un crecimiento cercano al 5% con respecto al 2019, y durante los meses de enero a agosto de este año llevamos faenado 4.952.000 cabezas, que significa también un crecimiento con respecto a esos 7 millones del año pasado de más del 8%. Por lo tanto, ya podríamos estar prediciendo que Argentina, tanto en producción de carne como en animales faenados, va a terminar creciendo este año a un ritmo nuevamente del 10%, lo cual es una excelente noticia porque, reitero, en años tan difíciles como lo que estamos viviendo, el sector porcino no ha dejado de crecer. Al principio decíamos que tenemos dos motores que mueven o que han generado este cambio cuantitativo y cualitativo del sector. El mercado externo y el mercado interno, pero por supuesto con mucho más preponderancia y más importancia el mercado interno. Esto es realmente increíble, la evolución que ha tenido el consumo de carne de cerdo en Argentina. Mire, si ustedes miran este gráfico, históricamente Argentina comía un promedio de entre 6 a 9 kilos de carne de cerdo, con una fuerte participación de los productos elaborados. Normalmente eran solamente 1 kilo de fresco y el resto eran productos elaborados, con muchas veces participaciones de las importaciones. Bueno, desde el 2000 en adelante, comenzando ahí, como recién decíamos, a principios de la década del 2000, pero después empezamos a crecer prácticamente en forma exponencial y terminamos el año pasado con un crecimiento de 15 kilos 600. Si ustedes tiraran una línea desde el comienzo de la década del 2000 en adelante, podemos decir que el sector porcino ha crecido casi un 90% en consumo. Y cuando uno analiza lo que hoy estamos consumiendo en ese kilo 600, que significó nada más y nada menos el año pasado que un crecimiento del 11% en cuanto al consumo, hoy en la actualidad comemos un 60% de carne fresca y un 40% de productos elaborados. Así que esto realmente es la radiografía más importante que puede mostrar el sector porcino y es la radiografía que explica o los números que explican ese cambio tan importante, tanto en cantidad como en calidad, que ha tenido el sector porcino en los últimos años. El consumo interno es el principal motor que ha permitido el desarrollo del sector porcino y que lo va a seguir permitiendo en los próximos años, valores que vamos a ver al final de la charla. ¿Qué ha ocurrido en la comparación del consumo 2020-2021? Bueno, como yo recién le decía, un año difícil, sobre todo difícil económicamente, mucho más difícil que el 2020. Bueno, nosotros hasta julio del 2020 llevábamos comido 15 kilos 400, hasta julio del 2021 estamos en un consumo por habitante y por año de 15 kilos 700, lo que, a pesar de ser un momento tan difícil por el cual estamos viviendo, estamos con un crecimiento cercano al 2%. Estos son valores a julio, hay que ver lo que va a pasar en agosto, en septiembre, en los últimos meses del año, que normalmente son meses donde el consumo de carne de cerdo se activa. El segundo semestre del año siempre es un año más positivo para el consumo de carne de cerdo y por ende para el precio del capón. Por lo tanto, estimamos que este año vamos a llegar nuevamente a crecer en un error de un 5% en el consumo de carne de cerdo en Argentina. ¿Qué está pasando con el tema de la importación? Y ustedes acaban de ver una cosa que es preocupante y es inclusive hasta, digamos, sorprendente, ¿no? Esta es la evolución de las importaciones en los últimos 10 años. Como ustedes ven, parece un electrocardiograma y esto responde mucho a la forma que cada gobierno de turno tiene de ver la economía y la relación con los otros países en cuanto a la parte comercial de Argentina. Si ustedes miran, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un gobierno que cierra el país, que protege lo interno, bueno, que habíamos caído sustancialmente en el nivel de importaciones, llegando prácticamente a menos de 9.000 toneladas. Por lo tanto, lo que decíamos era que prácticamente nos estamos autoabasteciendo.
Después viene el cambio de gobierno, con el gobierno del ingeniero Macri, una visión diferente, más exportadora, por lo tanto para vender hay que comprar, y ahí empezamos nuevamente a subir en las importaciones porcinas, llegando por allá en el 2016-2017 a 45.000 toneladas, y con el actual gobierno, el del doctor Fernández, estamos nuevamente cayendo, y el año pasado llegamos a 22.500 toneladas con una disminución del 34% con respecto al 2019. Más allá de las visiones que cada gobierno tiene de cómo ver la relación, reitero, comercial del país y si proteger o no proteger, o sea, si proteger el mercado interno o apuntar al mercado de exportación, las importaciones al 2020 representaban sobre el consumo aparente total de Argentina, que hoy es de más de 650.000 toneladas, no más del 3%. O sea, la participación de las importaciones, que son fundamentalmente carne congelada, en el consumo de los argentinos es del 3%. Esto es un dato muy importante porque mientras se mantenga en este nivel no nos afecta ni el precio del capón ni tampoco nos afecta la demanda de cerdo nacional. Si nos retrotraéramos unos cuantos décadas atrás en el gobierno del doctor Menem, nosotros teníamos, como yo recién les decía, 150.000 a 200.000 toneladas producidas y llegamos a importar casi 60.000 toneladas. Eso significa que en esa década era casi el 60% de la carne que consumían de cerdo los argentinos era importada. Y eso nos llevó a perder más de la mitad de los productores y el 50% del stock. En la actualidad, las importaciones no son más del 3%. Ahora, sorprende, y producto de lo que estamos hablando, que estamos en un año difícil, que hemos pasado años difíciles, que hemos tenido prácticamente, no hemos tenido libertad durante estos últimos 2 años para moverse, que la situación económica del país está muy complicada, que el poder adquisitivo de la gente está muy complicada, y a pesar de eso el sector crece. Nos sorprende que en este momento tan difícil se den estos guarismos en cuanto a importaciones. Esta es la comparación enero-agosto del año 2019, 2020 y 2021. Al año agosto del 2019 nosotros habíamos importado casi 2.679 toneladas, un poquito menos de 2.700. Y a agosto del 2020 habíamos importado 1.275, lo que significa que entre el 2019 y el 2020 bajamos 51% en la importación. Lo cual hubiera sido lógico que también pasara lo mismo entre agosto del 2020 y agosto del 2021. Todo lo contrario. Agosto del 2021 llevamos importado 2.400 toneladas con un crecimiento del 90%. Esto no tiene una explicación lógica, no tiene una explicación muy clara, no se entiende por qué crecieron tanto las importaciones. Ahora van a ver algunos datos de valor. Nosotros importamos, reitero, fundamentalmente carne congelada y más del 87% lo importamos de Brasil. También traemos algo de carne de otros países, pero reitero, no es muy lógico por qué ha crecido tanto las importaciones. Y si ustedes miran, ya la participación es del 5%, lo cual todavía no es preocupante. Que participen las importaciones a pesar de este crecimiento del 5%, no estaría diciendo que por ahora no nos interfiere en el precio del capón nacional, ni tampoco nos interfiere en la demanda. Pero sí es un dato que tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque no solamente nos preocupa el crecimiento, sino que nos preocupa que nuevamente esa carne congelada, que viene fundamentalmente de Brasil, se descongela y se pone ilegalmente y componiendo en el riesgo la salud pública, porque es una carne que se le corta la cadena de frío, a competir con la carne porcina nacional, fundamentalmente en las grandes cadenas de supermercados. Hoy ya se vuelve a encontrar la carne con los famosos cartelitos no volver a congelar, o industria argentina, origen Brasil. Bueno, todas esas cuestiones que hace 5 años habíamos denunciado se vuelven a dar durante este año con este pico que hemos tenido de las importaciones. Como yo recién les decía, si uno analiza el precio dolarizado de Argentina y de Brasil, podíamos llegar a ver que en gran parte de estos 8 meses de este año, Argentina tuvo precios más altos que Brasil, salvo enero, febrero que estuvimos igual, enero que estuvimos más bajo y junio que estuvimos prácticamente igual. En todos los demás meses y fundamentalmente en julio y en agosto, el precio de Brasil ha sido más barato que el de Argentina, por lo cual en alguna medida estaría justificando por qué este crecimiento, en alguna medida, porque el precio no es tan diferente en un país ni en otro. Reitero, hay una costumbre de parte de la industria de importar,
y sobre todo hay un peligro que es el destino que se le termina dando a esa carne congelada, que tendría que ir a producto elaborado o ponerse al consumo, pero siempre congelada, y lo que se hace se descongela y se pone a competir con la carne fresca nacional. Otro guarismo, para ir bastante rápido y respetar el tiempo, reitero, son las exportaciones. Argentina el año pasado exportó 41.345 toneladas. Y si ustedes miran, esto ocurrió en los últimos 5 años, donde el gobierno nacional del ingeniero Macri convoca al sector para armar consorcios exportadores, y a partir de ahí comenzamos a ser un país exportador de carne de cerdo. A mi entender tardamos muchísimo tiempo, pero es una buena noticia esto, y después lo voy a explicar al final de la charla, que hemos empezado, reitero, desde el año 2015, si ustedes miran el gráfico lo van a ver, con un crecimiento exponencial de prácticamente a un ritmo el último año del 62%, pero el promedio de crecimiento fue del 50%, y pasamos de las 8 o 9 mil toneladas exportadas de productos de muy poco valor a casi 40.000 el año pasado, reitero, con un crecimiento promedio en los últimos años del 50%. ¿Qué estamos exportando? Bueno, si ustedes se fueran a la historia de lo que nosotros exportábamos, eran todos subproductos y a mercados de muy poco valor o muy poco poder adquisitivo para la carne de cerdo. El último año exportamos un 63%, fueron carne congelada, y si le sumamos los productos elaborados estaríamos casi en el 80% de productos de muy buen valor, y fundamentalmente el último año el 68% lo exportamos a China y Hong Kong. O sea, hoy nuestras exportaciones tienen como destino directo el sudeste asiático. El año 2019 habíamos exportado fundamentalmente a Rusia, o sea que hemos cambiado cualitativamente los mercados y hoy estamos apuntando a los principales mercados importadores del mundo. China, ustedes saben bien que es una aspiradora de carne de cerdo, y Argentina con una participación por ahora muy chiquitita, pero ya estamos insertados en el mercado asiático. ¿Qué está pasando en este año? Donde los guarismos de exportación vuelven a ser, no han sido todo lo positivo que fueron durante estos últimos 5 o 6 años, como recién les decía. Bueno, en la comparación del promedio mensual enero-agosto del 2020-2021, el promedio mensual enero-agosto 2020 eran 3.516 toneladas, el promedio enero-agosto 2021 son 3.477 toneladas, con una disminución en la comparación interanual 2021-2020 en las exportaciones de 1.1%. Por lo tanto, estaríamos en el análisis de estos primeros 8 meses del año en una especie de combo no tan positivo para el sector, que después se refleja en el precio, por supuesto, en el precio del capón. ¿Por qué digo esto? Porque el crecimiento del consumo se está dando y es el aspecto más positivo, pero también se ha dado el crecimiento de las importaciones y se han disminuido las exportaciones. Esos son los guarismos a agosto. Veremos qué pasa en los últimos 4 meses del año para ver finalmente cómo cerramos en cada uno de los principales indicadores del sector porcino. Esta es la evolución mes por mes. Como ustedes pueden ver, hemos disminuido muy fuerte en julio y agosto las exportaciones, e inclusive en el valor. En junio llegamos a tener un valor de la tonelada exportada de $2.000 por tonelada, y en el mes de agosto $1.400 por tonelada. Por lo tanto, todas las empresas, los consorcios de exportadores, están en un momento muy difícil para la consolidación del mercado exportador. ¿Cuál es para hablar 2 minutos del mercado internacional? Bueno, hoy el mercado internacional, producto de que está acaparado totalmente por China, nosotros enviamos casi el 70% al sudeste asiático. China este año va a importar 5 millones de toneladas de las casi 11 que se van a intercambiar entre países, pero China, ustedes saben que ha tenido en el 2019 un brote de peste porcina africana que le diezmó su rodeo, bajó el 30% su producción, y a partir de ahí China come la mitad de los cerdos del mundo y también tiene la mitad de los cerdos del mundo. Este año vamos a producir y consumir casi 110 millones de toneladas. Bueno, China se come casi 48 millones de toneladas, y de las 1.000 millones de stock de cerdos que hay en el mundo, China tiene casi más de 400 millones. Bueno, esa fiebre porcina africana que después se extendió a Europa, Europa del Este, Europa del Centro, que ya la tenía África, que ya la tenía Oceanía, y que hoy ya está en América del Centro, por lo cual está amenazando a todo el mundo productivo porcino. ¿Por qué digo esto? Porque no es una enfermedad que se transmite al humano, pero sí es una enfermedad que produce altísima mortalidad, y puede llegar al 100% en los rodeos a los cuales lo infecta.
así que es realmente un serio peligro. A China le produjo y a todo el sudeste asiático un grave problema, y durante todo el 2020 China fue todo el 2019 y todo el 2020, un fuerte importador de carne de cerdo. También se le sumó a esto que durante el 2019 y 2020 el COVID le complicó la logística de los puertos, y reitero, China, con su más de 30 kilos de consumo por habitante por año, no puede dejar de tener disposición de carne de cerdo, y eso realmente hizo que se transformaran en un importador mucho más fuerte de lo que son y llegaran a pagar casi $4.000 la tonelada. Del segundo semestre del 2020 hasta la actualidad, China ha empezado a recuperar su stock, ha tecnificado sus grandes empresas, ha aumentado mucho el peso de faena, y eso hizo bajar drásticamente el precio interno en China, lo que llevó, producto de la situación sanitaria y de la rentabilidad, a la desaparición de pequeños productores que han terminado vendiendo todo su cerdo, y eso aumentó más la oferta de cerdo, bajando los precios internos y también los precios a los cuales paga China la importación, lo cual puso en jaque el mercado internacional de cerdo. Se estima que China el año que viene, va a retomar nuevamente la demanda y podemos nuevamente normalizar el mercado de exportación. Por lo pronto, Argentina ya está buscando otros mercados, creo que este mes se abre Corea, estamos tratando de ingresar a Uruguay, ingresar a Chile, ingresar a otros países, a México, que son muy importantes para el mercado del cerdo y que nos permitirían no solamente depender del mercado asiático. La balanza comercial, importación-exportación en el sector porcino, nuevamente, por segundo año y por segunda vez en la historia, comparando hasta julio de este año, ha sido positiva. Importamos 18.958 toneladas, midiéndolo a julio, y exportamos 24.700 toneladas. Por lo tanto, podemos decir que ya somos más exportadores que importadores, a pesar del aumento que han tenido las importaciones. El valor de lo que importamos de $2.900 por tonelada, y estamos importando en algo así como $1.900, $2.000 por tonelada. ¿Qué pasó en estos 2 años con el precio del capón? Que quizás es la radiografía más preocupante que tiene el sector y que es quizás a lo que nos están escuchando lo que más le interesa. Bueno, esta es lo que ha ocurrido durante todo este 2021 con el precio del capón. Yo quiero aclarar que no tomo el precio máximo, tomo el precio promedio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes miran el informe de precios del ministerio, prácticamente el 70% es del capón general. El capón precio máximo, yo no sé si todos los productores, fundamentalmente los pequeños y medianos, lo sacan. Por lo tanto, ahí me parece más lógico tomar el precio general o el precio promedio y no el precio máximo, porque el precio máximo, reitero, no todos los productores lo pueden lograr, lo logran las grandes empresas. Con respecto al precio promedio, bueno, acá ustedes tienen la evolución durante prácticamente los 5 primeros meses del año, hasta fines de abril, comienzo de mayo. El precio del capón se movió muy poquito, de 101 pesos promedio que habíamos empezado el año 2021 a 106 pesos que terminamos prácticamente abril-mayo. Y desde abril, fines de abril, principio de mayo, hasta prácticamente fines de julio, el cerdo no se movió. Estuvo entre 106 y 107 pesos el precio promedio. Esto explica, sin ninguna duda, la competitividad que hoy tiene la carne de cerdo al mostrador. Y eso también explica por qué seguimos creciendo en la faena y por qué seguimos creciendo durante un año tan complicado para la economía del país en la producción y en el consumo. Pero bueno, esto es un esfuerzo que ha hecho el productor, fundamentalmente el productor pequeño y mediano. ¿Por qué? Porque a estos precios, sumándole o relacionándolo al crecimiento del precio de los granos, la rentabilidad en gran parte de 2021, ahora lo vamos a ver, estuvo complicada. Estuvimos prácticamente 15 semanas sin que el precio se nos mueva. ¿Qué ocurrió? Comienzo de agosto y en lo que va prácticamente a la última semana de octubre. Bueno, hemos crecido en el precio promedio a 129 pesos. Esto normalmente ocurre en el segundo semestre, después les voy a mostrar un gráfico que así lo dice, y estamos en un proceso de recuperación de precios. La gran pregunta, que la voy a repetir varias veces, es cuánto podrá seguir aumentando el precio del capón sin que el consumo no se nos caiga, ¿no? Este es el gran dilema, la gran incógnita que tenemos los próximos meses de este año para saber cómo cerramos el 2021.
El precio máximo esta semana de Pormac hizo 160 pesos, el precio promedio 130 pesos. Por lo tanto, estamos de a poquito recuperando la rentabilidad en un año muy difícil para el sector porcino y en especial para el pequeño y mediano productor, que reitero, es el 70-80% de los productores de cerdo del país. Este es un gráfico de la consultora del ingeniero Uccelli que pone el precio dolarizado del cerdo máximo y promedio de los últimos años, del año 2012 al 2019. En el precio promedio 2012-2019 teníamos en dólares 1.21 y el precio máximo en dólares 1.51. Fíjense que todo el 2020, tanto el precio promedio como el precio máximo estuvieron muy por debajo de lo que se lograba de promedio en los últimos 7 años. Y en el 2021, todo el 2020, y en el 2021 también el precio dolarizado máximo y promedio que se le paga al productor está por debajo de lo que se alcanzó en ambos precios en los últimos 7 años. Esto habla a las claras y reafirma lo que ustedes recién vieron, que la evolución de los precios del cerdo durante todo este 2021 han estado muy, pero muy tranquilos y complicando la rentabilidad de cada uno de los sistemas productivos. Y cuando digo complicado es porque ahora lo que vamos a ver es la evolución del precio de la soja y del maíz y del capón comparándolo septiembre 2020, septiembre 2021. Tanto el maíz como la soja, le voy a mostrar los precios en quintales y el precio del capón peso por kilo. A septiembre del 2020, el quintal de maíz valía 121 pesos, a septiembre de 2021, 199, un crecimiento del 64.5%. El quintal de la soja a septiembre de 2020 estaba en 213, a septiembre de 2021 344 pesos, un crecimiento del 61.5%. Y a septiembre del 2020 teníamos 85.4 pesos por kilo el capón promedio y a septiembre de 2021 126 pesos, lo que significa que la soja creció el 64%, el maíz el 64,5%, la soja el 61,5% y el maíz solamente el 47,5%. Cuando ustedes analizan un indicador que es la relación insumo-producto, que es un indicador que mide con bastante subjetividad, pero que es un indicador al fin, el momento de la rentabilidad del sector porcino, porque es la cantidad de maíz que ustedes pueden comprar con 1 kilo de cerdo y el punto de equilibrio cuando ustedes, con lo que vale el cerdo, compran 8 kilos de maíz, están bien cuando compran 10 y están mal cuando compran menos de 8. Bueno, a septiembre del 2020 esa relación era 1:7 y a septiembre de 2021 es 1:6. Esta es la evolución que ha tenido todos los meses este indicador, tanto en el precio máximo como en el precio promedio, el precio máximo el blanco, el precio promedio el celeste, y fíjense que en todos los meses de este año, tanto para el precio máximo como para el precio promedio, la relación insumo-producto, o sea, la relación cerdo-maíz, ha estado por debajo del punto de equilibrio, por debajo de una relación de poder comprar 8 kilos de maíz con 1 kilo de cerdo. Después hay otro indicador del momento, de la actualidad, de la rentabilidad del sector, que es la relación 5+2. ¿Qué es esto? Que es el precio, la relación del precio de 5 kilos de maíz y 2 de soja con respecto al precio del cerdo. Bueno, acá tienen todos los meses de este año, los rojos son los valores del 5+2, o sea, de 5 de maíz y 2 de soja, el celeste es el precio máximo del cerdo y el verde es el precio promedio del cerdo, que es quizás el que la mayor parte de los productores recibe. Fíjense que en todos los meses hemos estado por debajo de la relación óptima, por supuesto en el último mes con los crecimientos que se han dado, como acercándonos al punto óptimo, al punto de equilibrio. Pero en todos los meses, también en este indicador, hemos estado por debajo de ese punto de equilibrio necesario para asegurar la rentabilidad de los sistemas. Y esto es un dato que agregué esta tarde porque se conoció uno de los costos que se publican en las redes sociales, que lo publica la página del productor porcino. Este es un costo de producción que toda la semana se actualiza. Bueno, fíjense que el costo de producción, según este estudio, con el casi un 74% del insumo es alimentación, es de 127 pesos por kilo producido. 127 pesos por kilo producido. Si uno le sacara la amortización, que son casi un 9%, pero bueno, ustedes saben que eso no es lógico, lo bajamos a 116 pesos. El costo total, 127 pesos. Y este es el informe
de la última semana del boletín de la asociación del precio máximo, que como yo recién les decía, llegó a 160, pero el precio promedio, que es el que entiendo cobra en la mitad, la mayoría de los productores, 133. Por lo tanto, claramente, como lo indican tanto la relación insumo-producto como la 5+2, estamos en un punto casi de equilibrio entre lo que pasa con el precio actual y el precio del capón. En punto de equilibrio ahora que el precio del capón ha subido. Durante todo el 2021, este costo de producción estaba por arriba del precio de venta en la mayor parte de los casos de los productores. Y este es un estudio de un criadero de 60 madres del CIAP. Ustedes saben que es el Centro de Información de Actividades Porcinas, que lo conforman la universidad y el INTA, y tiene su sede en la Universidad de Río Cuarto. Este es un estudio muy bueno, monitoreo de sistemas productivos se llama, y acá lo que ustedes ven es un productor de 60 madres con dos situaciones productivas. En un caso, con baja eficiencia, 1.400, 1.500 kilos por madre año, y en el otro, una eficiencia muy adecuada, 2.000 kilos producidos por madre por año. Este es el precio de venta, y ustedes ven que la raya de arriba es el costo de producción del productor digamos, de mayor eficiencia, perdón, el de mayor eficiencia. Ustedes pueden ver que el productor de mayor eficiencia siempre ha estado por arriba del costo de producción, mientras que el productor de 60 madres de menor eficiencia siempre ha estado por debajo de lo que es su costo de producción. O sea, en el caso de las 60 madres con eficiencia, ahora vamos a verlo, la rentabilidad ha sido siempre positiva. Perdón, acá lo voy a reiterar de nuevo. Este es el productor de baja eficiencia y este es el productor de mejor eficiencia, porque entonces así vamos a entender bien este cuadrito, que es el que mide la rentabilidad. El productor de 60 madres con eficiencia adecuada tuvo una rentabilidad positiva durante todo el 2020 y todo el 2021, levemente positiva, de entre el 1 al 2%, porque su precio de venta estuvo siempre por arriba del costo de producción, mientras que el productor de baja eficiencia, donde su precio de venta estuvo por debajo de su costo de producción, tuvo durante todo el 2020 y 2021 rentabilidad negativa. Todos estos indicadores lo que marcan que estos 2 años han sido años difíciles. Yo no coincido con esos mensajes que a veces escuchamos de que el sector está pasando por un buen momento. Creo que es muy bueno lo que se ha dado en este último mes, que es el crecimiento del capón, y reitero, esperemos que ese crecimiento en el precio del capón se sostenga, pero ha sido gran parte del 2020 y casi todo el 2021 un año muy difícil, con un precio muy planchado y con una rentabilidad, como ustedes lo pueden ver acá, muy dependiente de la eficiencia, y sobre todo en el pequeño y mediano productor, que a pesar de una eficiencia adecuada, por lo menos ha podido subsistir con una pequeña rentabilidad, mientras que cuando la eficiencia no era adecuada, la rentabilidad ha sido negativa en gran parte del 2020 y en casi todo el 2021. Reitero, veremos lo que pasa en los próximos meses para saber cómo cerramos este año. Por supuesto que este precio, que no es el que esperábamos o el que queríamos durante gran parte de este año, nos permitió ser muy competitivos. Este es el precio del novillo, este es el precio del cerdo y este es el precio del pollo, en pie. Fíjense que nosotros hemos estado gran parte del 2021 muy diferenciado con respecto al precio de la carne bovina, al precio del novillo. Eso nos permitió ser muy competitivos en el mostrador y por ende nos permitió que pudiéramos seguir creciendo en el consumo, en la faena y en la producción. Inclusive, si ustedes analizan, algunos meses del año estuvimos por debajo del pollo. Cuando el precio del capón sube en estas últimas semanas, ya nos empezamos a acercar al precio de la vaca. Y ojo con esto, porque nosotros tenemos que estar entre un 20 y un 30% por debajo del precio del bovino para que podamos ser competitivos en el mostrador y la gente nos permita o nos elija a la hora de comprar. Yo, en la situación económica en la que está viviendo el país, creo que ahora, más de todo, más que allá de cómo nos acercamos al precio del novillo, tenemos que pensar en el bolsillo de la gente. Porque hoy creo que la gente, si el precio del cerdo en el mostrador sube, lo que va a hacer es va a dejar de comer carne, porque ya no tiene para pagar la carne bovina, y si nosotros dejamos de ser una alternativa económica, se nos va a caer el consumo porque la gente va a tener que optar por consumir otra cosa. Por lo tanto, en esto quiero ser muy enfático. Veamos, analicemos cómo podemos llegar a tener un punto de equilibrio
entre un precio del capón que le cierre al productor y un precio del capón que le cierre al consumidor para que no se nos baje el consumo de carne de cerdo. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la relación del precio del capón y el precio al que llega la carne al mostrador. Y en este estudio ustedes pueden ver que el precio de la carne al mostrador es 2.6 veces lo que se le paga al productor. Yo no coincido mucho con este promedio, porque este promedio que se hace de 6-7 cortes de lo más importante, que ustedes saben bien que tiene el cerdo, que representan casi el 64% de la red y que son los que van al mostrador, como el pechito, la bondiola, el carré, el jamón. Bueno, esto toma un promedio de 300 pesos. Yo, por lo menos en mi zona, el cerdo está entre 400 a 500 pesos, lo que significaría que la relación precio del productor, precio del mostrador, no es 2,6, sino que es entre 3 a 3,5. Por lo tanto, tengan muy presente que cada vez que el capón sube, sube más de 3 veces la carne en el mostrador. Y ustedes podrán decir, bueno, pero hay un montón de distorsión en la cadena. Sí, es cierto, hay un montón de distorsión en la cadena, pero somos una cadena. Y por eso digo que tenemos que tener muy atento a cómo va evolucionando el precio del capón, pero fundamentalmente la mirada puesta en el mostrador, porque si se nos cae el consumo, se nos va a complicar el negocio. Acá ustedes ven cómo ha subido el precio del mostrador en este último mes, donde se movió el precio del capón, y esto lo que, digamos, reafirma es lo que le estoy diciendo, ¿no? Ante un pequeño aumento en el precio del capón, o un aumento considerable, importante para nosotros, también aumentó considerablemente el precio en el mostrador. Y esta es la incógnita que tenemos que develar en los próximos meses, ¿no? Si el cerdo va a seguir lo que ocurrió en los últimos prácticamente 7 años, que a partir de julio el precio del capón sube. Por lo pronto, esto se estaría dando en las últimas semanas con un crecimiento del precio máximo en 160 pesos y el precio promedio en 130. Vamos a ver si esto se sigue copiando y se sigue creciendo en los últimos meses para mejorar la rentabilidad de los sistemas. Y reitero, fundamentalmente para ver qué precios nos permite llegar el precio del capón sin que se nos caiga el consumo. Muchos analistas del mercado, inclusive economistas, hablan de que posiblemente el precio del capón no pueda subir mucho más de 160 pesos. Ojalá lo pueda hacer y no se nos afecte el consumo. Esa es la gran incógnita, la gran pregunta que tenemos en estos próximos meses y que tenemos que estar atentos a ver cómo evoluciona. Para ir terminando, una radiografía de lo que es el sector porcino, para poner un resumen hasta lo que vimos acá. Bueno, la producción de cerdo en Argentina tiene en la alimentación el 70% del costo de producción. Ustedes saben bien que el alimento en el cerdo, el 68% de una ración promedio es maíz, el 29% es soja, y lamentablemente para nosotros somos productores de grano, pero el precio de los granos tiene un mercado externo que nosotros no regulamos y un precio en dólar que tiene muchos componentes como son de mucha volatilidad, como son el clima, los fondos de inversión, la relación stock-demanda, los biocombustibles. Y eso no hace que sean situaciones como las que vimos recién en la evolución del precio de los granos en el último año, muy difícil para el productor de cerdo de Argentina. ¿Por qué? Porque el productor de cerdo de Argentina vende el 94% de lo que se produce en Argentina, se vende al mercado interno. De las 650.000 toneladas que ustedes vieron, 94% va al mercado interno y solamente por ahora el 6% en el mercado de exportación. Brasil tiene una relación totalmente diferente. El 30% va al mercado de exportación y el 70% va al mercado interno. Ojalá en los próximos años nosotros estemos en esa relación para que el mercado de exportación sea una válvula de escape mucho más fuerte de lo que es hoy. Hoy miramos al mercado interno. Y ustedes saben bien que ese mercado interno se vende en pesos y depende muchísimo el precio del mostrador de su competitividad. ¿Y esa competitividad de qué depende? Del precio, del poder adquisitivo de la gente. Y en esto, lamentablemente, les quiero mostrar 2 datos que son muy alarmantes para la situación social y económica del país. Este es un trabajo del INDEC, ustedes lo pueden ver en una encuesta sobre 28 millones de personas, 31 conglomerados urbanos. La tasa de desocupación y subocupación es del 22% de la población en Argentina. Y lo que es aún más grave, este es el ingreso promedio por cápita de la familia, 26.000 pesos por persona. Las familias tipo 3 personas que trabajan reúnen 80.000 pesos por mes, lo cual, sin ninguna duda, si nosotros contamos
al 94% al mercado interno, tenemos que cuidar muchísimo el precio de la carne, ser muy competitivo para que el consumo no se nos caiga. Este es el equilibrio que tenemos que tener y que vamos a ver cómo se comporta en los próximos meses. ¿Qué debemos hacer para tener una carne barata como sector y como productor? Bueno, trabajar con precisión, hacer mucha gestión, ser lo más eficiente que podemos con nuestras instalaciones, con nuestra forma de producir, para poder depender la rentabilidad no del precio del capón, sino de nuestra eficiencia. Y tratar de trabajar en la escala productiva para vender mejor el capón en el mercado y poder comprar los insumos lo más barato posible, vía inversión y si no la tenemos, vía proceso asociativo. La eficiencia, la gestión y la escala son los tres aspectos más importantes que tenemos para ser sostenible en el tiempo y fundamentalmente en los pequeños y medianos productores. ¿Qué otra cosa tenemos que trabajar en los próximos años? La industria. Argentina tiene 160 plantas frigoríficas. El 68% casi de esas plantas están en la zona central, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Mire, les pongo un ejemplo. Esta provincia de la cual soy yo, Córdoba, produce 1.800.000 capones. Es la segunda provincia productora de cerdo del país. Tiene capacidad de faena de 1.800.000 capones, los traslada a 500 kilómetros para ser faenado y después trae media red soporte. El NEA tiene el 7% de las plantas frigoríficas, el NOA el 6%, ustedes en la zona Cuyo Central el 10% y en la Patagonia el 9%. Por supuesto que por ahí son valores que uno puede decir tenemos el 7, tenemos el 10, pero son normalmente industrias de muy poco volumen. Hay una mala distribución de la industria. Entre el NEA, el NOA y la zona centro-cuyana está el 40% del stock y tienen muy poca capacidad de faena, lo cual hace que el productor tenga que trasladar muchos kilómetros sus cerdos para ser faenado. Nos trasladamos en camiones, que es uno de los medios de transporte más ineficiente y más caro, y eso pone en jaque la sostenibilidad del pequeño y mediano productor. Hay otros datos que son realmente alarmantes en cuanto a la distribución que tenemos de la industria. 7 provincias solamente tienen capacidad para faenar dentro de la provincia de lo que producen. 4 están en punto de equilibrio y 12 tienen menos faena, menos capacidad de faena de lo que producen. Por lo tanto, mandan a otras provincias a faenar su cerdo y después traen la media red o los cortes. El 88% de las cabezas faenadas se faenan en el centro del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y de esos 160 plantas frigoríficas, 16 faenan el 65% de los animales. Así que tenemos una industria que tiene capacidad ociosa, que tiene poca cadena de frío y que está muy concentrada y mal distribuida. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta por delante para ir terminando? Bueno, nuestro consumidor nos va a exigir, y ahora el mal consumidor es un consumidor informado, es un consumidor que no solamente en esta actividad y en toda la producción cárnica de Argentina y del mundo, que no solamente quiere consumir, sino que quiere saber cómo lo producimos, si cuidamos el ambiente, si somos seguros desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar mucho en el impacto ambiental de nuestras producciones, empezar a trabajar en la trazabilidad, en el bienestar animal, en la inocuidad alimentaria, en el uso racional de antibióticos y en la calidad del producto, independientemente de que seamos pequeños, medianos o grandes productores. Este es nuestro escenario futuro, con un consumidor que nos exige y por lo tanto al cual tenemos que responder. Para terminar, algunas reflexiones. ¿Por qué yo considero que la producción porcina es estratégica para el desarrollo del país? Una producción que hoy es muy chica, que representa alrededor del 20% de la carne de lo que comemos en el argentino por año, por habitante y por año, pero que ha sabido crecer mucho en los últimos años. ¿Y por qué considero que es estratégica para la Argentina? Que ustedes, los productores de cerdo que hoy nos están escuchando, pequeños, medianos y las grandes empresas, son estratégicas para el desarrollo futuro de nuestro país. Primero, porque podemos seguir creciendo mucho. Miren, estos son datos del Plan Estratégico Porcino 2020-2030 que desarrolló la Federación de Productores Porcinos de Argentina. Y ahí se habla de que podemos pasar de los 14, 15 kilos actuales, 15 kilos 600 cerramos el 2020, a 26 kilos en los próximos 10 años, con un crecimiento anual del 6%. Y en cuanto a las exportaciones, de las 41.000 toneladas que exportamos en el 2020, en el 2030 podemos llegar a 800.000 toneladas con un crecimiento por año del 30%. Estos dos factores son perfectamente logrables, perfectamente logrables. Yo estoy convencido que el argentino está empezando
y ha empezado un camino de cambio en lo que consume de carne. Y que cada vez comemos menos carne bovina y que cada vez vamos a comer más carne porcina. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran, actualmente comemos 47,5 kilos de carne bovina y comemos prácticamente entre 45 a 50 kilos de pollo. Es muy probable que la carne bovina por precio siga bajando, eso lo dicen la mayor parte de los analistas del mercado bovino, y dentro de 10 años estemos en valores de 40 a 42 kilos de consumo, y eso nos va a permitir al cerdo, porque el pollo ya está en su techo de consumo, ir reemplazando los kilos que se van perdiendo de carne bovina en el mercado interno. Esto no quiere decir que sea algo negativo para el sector bovino, sino que sí entiendo que nosotros tenemos que no errarle de nuevo, cerrando exportaciones, sino liberando cada vez más toneladas para la exportación de carne bovina y permitiendo que las carnes sustitutas, ahora les voy a mostrar unos guarismos, reemplacen en el consumo interno a la carne bovina. Si se cumple la meta objetiva de consumo de carne fresca y de exportaciones que recién lo mostré, en los próximos 10 años el sector porcino puede pasar de 655.000 toneladas a 2.100.000 toneladas. Puede triplicar o cuadruplicar la producción. Y podemos pasar de las casi 400.000 madres actuales a 800.000 madres actuales. Eso significaría una inversión en los próximos años de más de $2.000 millones para el país y una duplicación de la capacidad de producción en cuanto a producción de toneladas de carne y también una duplicación en el número de madres. Por lo tanto, el crecimiento de darse estos guarismos, que entiendo son perfectamente alcanzables, es de prácticamente duplicar lo que hoy tenemos en el sector porcino nacional en los próximos 10 años. Pero también, ¿por qué considero que somos estratégicos? Porque como recién le decíamos, y ahora le voy a poner número, somos una carne estratégica para la política de carne de la Argentina. Miren, nosotros en el 2000 comíamos 99 kilos de carne por habitante y por año, de las 3 carnes más consumidas, del bovino, del ave y del porcino. En el 2020, el guarismo de consumo de bovino, ave y cerdo fue de 110 kilos. O sea que no es que el argentino dejó de comer. Al contrario, en los últimos 5 años comimos un promedio de 110 kilos. Por lo tanto, hemos aumentado y seguimos siendo muy carnívoros en Argentina al analizarla por habitante y por año. Pero miramos la composición. Nosotros en el 2000 comíamos 64,5 kilos de vaca y ahora comemos 50,2 kilos. Los primeros datos de este año, los datos de agosto de este año ya hablan de un consumo menor, inclusive de 47,5 kilos. Comíamos en el 2000 26,6 kilos de pollo y a cierre del 2020 estamos en 46 kilos de pollo. Y comíamos 7,8 kilos en el 2000 de cerdo y en el 2020 15,6 kilos. Eso significa claramente que el bovino en los últimos 10 años en el consumo interno de los argentinos retrocedió el 22%, el ave creció en la mesa de consumo de carne de los argentinos un 72% y el cerdo un 100%. Por lo tanto, no hace falta cerrar exportaciones. No es que el argentino está dejando de comer carne, el argentino está comiendo otro tipo de carne, está comiendo mucho más variado y fundamentalmente en los últimos años está optando a comer cerdo. Y eso es muy, muy importante para el desarrollo futuro de nuestra actividad. Y también creo que somos estratégicos porque el tercer aspecto que considero fundamental, y el cerdo es una herramienta muy válida, es que de una vez por todas tenemos que dejar de ser un país exportador de materias primas y tenemos que dejar de ser un país exportador de alimentos en serio, que generamos dólares, pero también generamos trabajo. Miren, estos son los datos de la Bolsa Cereal de Rosario. El año pasado Argentina produjo casi 49 millones de toneladas de soja y 58 millones de toneladas de maíz. Produjo 27 millones de toneladas de speller y harina, que ustedes saben son fuentes proteicas que se usan en la alimentación animal. ¿Cuánto exportamos? Casi el 25 millones, o sea, el 91% del speller y de la harina que nosotros producimos lo exportamos a otros países que después lo transforman en carne, leche y huevo y se lo venden al sudeste asiático. De las 58 millones de toneladas de maíz, solamente destinamos 4 millones para alimentos balanceados, el 7%, y 12 millones son solamente utilizados para consumo animal, como grano forrajero. O sea, del total de maíz, solamente el 25% transformamos en carne, leche, huevo. El resto lo enviamos como grano o como harina a otros países. Por lo tanto, sin ninguna duda que este gráfico marca claramente la oportunidad que Argentina pierde y que en las próximas décadas, no sé cuánto tardaremos, pero en las próximas décadas tenemos que cambiar esa visión de ser un país exportador de materias primas para transformarnos realmente en un país exportador de alimentos. Y el cerdo tiene un rol fundamental.
Miren, estos son los datos de producción, consumo y exportación de Brasil, Chile, Argentina al 2020. Solamente me detengo en los datos de exportación. Brasil, más de 1 millón de toneladas. Chile, 283.000 toneladas. Argentina, 41.000 toneladas. ¿Saben a quién le compra el 50% de los granos? Chile, Argentina. Nos compra maíz, soja, la transforma en carne de cerdo y después se la vende al mundo. Nosotros somos el 0,4% de las 11 millones de toneladas que se exportan a nivel, que se intercambian entre países, o sea, que se exportan entre los países de carne de cerdo. El principal exportador mundial de carne de cerdo es la Unión Europea en su conjunto. Son 27 países y exportan casi el 36% de esas 11 millones de toneladas. Ahora, los 27 países reúnen 70 millones de toneladas de maíz. Nosotros solo reunimos casi 60 millones. ¿Cómo se entiende que un país que hace 60 millones de toneladas de maíz y otro tanto de soja sea solamente el 0,4% de la carne de cerdo que se exporta a nivel mundial y que es la proteína cárnica más consumida en el mundo? Miren, el año pasado las cadenas agroindustriales generaron 25.650 millones de dólares para el país, el 72% de los dólares que le ingresan por exportación a Argentina. Y generaron solamente el 22% del trabajo. Si nosotros ponemos el público y el privado, eso baja el 17%. Por lo tanto, tenemos una matriz exportadora que genera dólares, pero que no genera trabajo. ¿Por qué? Porque somos exportadores de materia prima. Miren las principales cadenas generadoras de trabajo. Todo lo que son la fruta, la verdura, la hortaliza, la legumbre y el bovino. Si ustedes miran el porcino, que es muy chiquitito, genera 2,4% de este total de puestos de trabajo que genera el campo. Son prácticamente 90.000 puestos de trabajo. Todo el sector automotriz de Argentina genera 130.000. Nosotros, con los chicos que todavía somos, 90.000 puestos de trabajo. Si ustedes ponen la cadena de soja, de maíz y de trigo, que son las tres más grandes y más desarrolladas que tiene Argentina, de esos 3,7 millones generan el 27% del trabajo. La bovina, la láctea, la ave y la porcina, que son cadenas mucho más chicas que la de la agricultura, generan 22% de esos puestos de trabajo. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que el cerdo es una herramienta fundamental para cambiar la situación exportadora, la matriz exportadora, el perfil exportador de argentino y para cambiar, sin ninguna duda, con los años que nos llevará por delante, la situación social y económica de nuestro país. Para terminar, me gusta mucho poner esta foto porque creo que este crecimiento que ha tenido el sector porcino y todo lo que puede seguir creciendo, y nuevamente aplaudo de pie, se debe a la actitud que han puesto los productores de cerdo, que sin ayuda supieron crecer. Y fundamentalmente los pequeños y medianos productores, que nunca se sintieron chicos, sino que se miraron y se sintieron grandes. Y eso es fundamental para el desarrollo equitativo de una cadena. Un productor porcino sostenible es un proyecto, es un proceso que se hace con conducta, con perseverancia, con decisión. Es muy importante que en los próximos años entendamos que el precio y la sostenibilidad como productor se va a dar por la reducción de los costos y no solamente por el aumento del precio del capón. Y que por delante tenemos un escenario futuro con muchas oportunidades, con mucha capacidad de desarrollo, con desafíos, con amenaza, y que si entendemos que la eficiencia, la gestión, la visión empresarial, el cambio cualitativo, no solamente ser un productor operario, la capacitación, sino también ser un productor empresarial, son la eficiencia, la gestión y la porcinocultura de precisión, son las herramientas fundamentales para hacernos sostenibles y para lograr el objetivo que queremos todos, una cadena eficiente que se consolida en el mercado interno, que sigue creciendo en el consumo y que se va a consolidar en el mercado de exportación, pero fundamentalmente que va a ser una cadena equitativa, con la presencia de grandes empresas, pero fundamentalmente con los pequeños y medianos productores también, que son los que terminan, desarrollando los territorios, generando valor agregado en origen, dando trabajo a las comunidades y sobre todo dejando sus ingresos en las comunidades donde viven. Eso nos permite hacer un país más equitativo y más federal.